¿no? Investigando lo que es la historia. La idea es que ustedes articulen con todo lo visto en la materia cómo explicarían esa novela, que vayan detectando elementos ya vistos, ¿bien? En este caso, el que te tocó a vos, digo, tiene elementos, el que eligieron tiene elementos para ir, donde uno pueda escuchar y ver como profesor, como para calificar, que hay una articulación con todo lo visto anteriormente en la materia. ¿Y usted nos va a evaluar, profe? Yo los voy a evaluar porque yo me quedo hasta el 30. Quizás el profesor hoy me contaba que quizás venga también, en el último encuentro venga y bueno, él está con otras cosas, pero hasta el 30 de noviembre estoy yo. Okay. Y me toca la cuestión de evaluación, que eso después lo vamos a charlar. Yo el jueves que viene nos vemos presencialmente y ahí es distinto, vamos a charlar un par de cuestiones también de lo que son algunas calificaciones y ver cómo, ver de alguna forma cómo puedan levantar nota los que tienen que levantar nota, en el sentido, saben que esta materia no tiene final, entiendo que no tiene final, pero igualmente, para promocionarla, por así decir. Okay. Bien. Bueno, con respecto a lo que es el conurbano, entiendo que todos los que estamos acá de alguna forma formamos parte de ese conurbano bonaerense, donde hay que verlo siempre en clave de lo que es centro y periferia. Bien, esto no es así en todos los estudios sociales que se hacen desde que la civilización humana, por así decir, tiene un centro y una periferia. La parte que nos toca a nosotros como habitantes hoy es la periferia de aquel centro. ¿El centro cuál es? ¿Cuál podríamos identificar como el centro en este sentido? Cava. Bien, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires y la configuración que tiene la Argentina, porque nosotros somos la periferia, pero yo me gusta decir que somos la primera periferia, porque después también está lo que se llama o mal llama el interior, y que tiene que ver con la historia argentina. Yo tenía un documental para pasarles, estoy viendo si lo puedo pasar acá y lo vemos, son 20 minutos, pero si no, después se los dejo, se los mando por mensaje y cuando tengan un ratito, el fin de semana, sábado a la noche, pueden verlo, ¿bien? Es un documental de cómo se conforma la Argentina desde lo que es el tren, ¿no? De donde es el ferrocarril, por así decir. Y eso es importante, porque si nosotros vemos un mapa de la Argentina, cuando se empieza a conformar, la Argentina aquella de 1900, la que hoy, porque esto siempre vuelve, hoy nos quieren vender aquella Argentina próspera, potencia mundial y demás, hay que definir varias cosas. Aquella Argentina de 1900, próspera, como dicen, potencia mundial y demás, esa Argentina solo está identificado en lo que es la ciudad de Buenos Aires. La prosperidad empieza en la ciudad de Buenos Aires para un sector social, que es el sector social que académicamente siempre es preponderante. Nosotros, hoy esto está cambiando, pero cuando uno estudia todas las obras académicas que puede tener acceso, es de investigadores que pertenecen a la clase social y se identifican con la clase social. Bien, a nosotros, los de historia, nos pasa en historia, que nosotros tenemos la primera parte de la historia argentina, la van a escribir aquellos que son los que viven en la ciudad de Buenos Aires, aquellos que son los beneficiados con esa Argentina granero del mundo, y aquellos que van a decir que en 1900 somos potencia, ¿bien? Y que los grandes males de la Argentina van a venir después de 1930. Entonces, para juntar todo lo que venimos diciendo, la compañera nos dice que el centro es Cava, la periferia es el Gran Buenos Aires, ¿bien? Y eso es así desde 1900. ¿Qué pasó? Se fue configurando ese Gran Buenos Aires y se fue configurando siempre en base a las necesidades de la ciudad de Buenos Aires. Como decía al principio, todos los que estamos acá somos de conurbano. Entiendo que la mayoría deben ser de La Matanza, bueno, yo vivo acá en Morón, pero también pertenecemos al conurbano. Y seguramente por un sondeo que puedo hacer, muchas de nosotros, algún primer trabajo tuvimos que ir a la capital, Ciudad de Buenos Aires. Bien, tuvimos que ir o al centro, en nuestro caso, por ahí, yo cuando era más chico había que ir a buscar trabajo al centro de Morón, pero casi siempre era tomarse el tren hasta 11 y ir a capital, ¿bien? Y hay una cuestión también ahí, porque lo ideal en una configuración de un territorio ideal, y esto es importante, y el que habla mucho de esto, que si también después lo quieren buscar o anotar, más allá de cualquier connotación política, igual
bienvenidos a lo que es lo que ustedes estudian. La política está metido siempre en la base, no hay que tenerle miedo. Lo mismo cuando yo doy clases de historia o de las materias afines. Se habla de política en el aula, se habla de política acá y se habla de política siempre. No hay que confundir política con partidismo, ¿no? Pero de política hablamos siempre. Y entonces, esto me lleva a decirles que hay un actor político que emerge hace 10 años, más o menos. Es la figura de Juan Grabois. Juan Grabois es un militante muy de territorio y va a trabajar mucho, está trabajando mucho en una cuestión que es la organización ideal. La organización ideal, ¿cuál sería? Que cualquiera de nosotros que estamos acá tenga su trabajo no más de 1 kilómetro, tenga su escuela no más de 1 kilómetro, bien, tenga donde su familia se pueda recrear, parques, plazas, en un radio, o sea, donde se pueda trabajar, donde se pueda incluso hasta cultivar. Y creo que esa es la clave de que tuvo que haber sido en la Argentina aquella que yo les hablo de 1900, cuando se distribuye el poder de Argentina. Si ustedes agarran, capaz que se acuerdan de haberlo visto ya, un mapa de aquella Argentina de 1900, van a ver una red ferroviaria que sale desde el puerto, desde la capital, ¿no? Desde la capital hacia el país, y se va abriendo y se va distribuyendo. Ese mismo mapa, ustedes pueden imaginarlo como lo que podría llamarse el progreso, la urbanización. Todo ese centro va a estar urbanizado, va a ser esto que podemos llamar progreso, va a ser esto que podemos llamar urbanización, y donde va a estar lo que se representa como esa Argentina próspera. Yo creo que muchos de los que estamos acá, muchas, tienen familiares fuera de lo que es el conurbano. Estoy hablando de familiares en las provincias, no sé, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, y entiendo que alguna vez habrán ido a visitar. Y alguna vez, en esas visitas y en esta mente que tienen los que son de sociales o los que estudian trabajo social, por así decir, en algún momento habrán visto que hay una gran diferencia en casi todo, desde rutas, caminos, desde lo que son viviendas, y ustedes habrán visto que hay una gran diferencia. Y esa diferencia van a pasar 100 años de esta Argentina próspera y todavía siguen siendo más notorias todavía. Bien, si bien se avanzó mucho, hay una cuestión que uno puede decir, pueden ser 2 Argentinas. De lo macro a lo micro, decimos lo mismo. Uno anda por capital, va a trabajar y vuelve y después entra a los barrios y ve que también hay una cuestión, una diferencia muy, muy notoria, principalmente en la urbanización, que creo que es lo que uno puede relacionar con la calidad de vida y con aquel progreso que tanto se dice, ¿no? Porque sé que definir progreso también es muy, muy subjetivo, pero por lo menos la calidad de vida, que llamamos calidad de vida, y los elementos básicos de vivir, ¿no? De vivir habitacionales, ¿no? Agua corriente, cloacas, ¿puede incluirse en eso? ¿Ustedes qué piensan? Sí, profe, si uno mira el presupuesto que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, no sé, en plantitas, en macetas, y nosotros acá, o sea, hay barrios donde todavía no tenemos asfalto. Sí, hay barrios todavía donde no hay asfalto. Se imagino que hablarás de La Matanza, ¿no? Yo algo conozco, doy clases en el Fuente Alba, ahí en el que está Ruta 3, y en un anexo que está a 2 cuadras, y a veces para ir me meto por adentro, digamos, por Casanova, y voy por ahí. Y lo más llamativo de esto que decís, Verónica, es que si uno va a la cuestión más presupuestaria, la provincia de Buenos Aires es la que más produce, la que más aporta. Y hay una cuestión ahí de distribución, ¿no? En esta Argentina federal, siempre la provincia de Buenos Aires es mirada de reojo, es donde pasa todo lo malo, donde roban, donde matan, donde pasa todo lo malo, parece que pasa en la provincia y en el conurbano precisamente. Pero nunca se habla mucho de esta provincia que es muy productiva, ¿bien? Principalmente en lo que es la parte del agro, pero también en el cordón industrial que tiene, que todavía algo queda, es una provincia que tranquilamente puede autoadministrarse, ¿bien? Ahora hablamos de que estamos en una Argentina federal y eso todo ese presupuesto va a un pozo común, por así decirlo. Pero muy Sí, importante la observación. perdón, que nosotros acá en Matanza igual, o sea, feliz y contento porque tenemos cloaca, agua potable, pero si usted conoce Moreno, Merlo, ni siquiera tienen agua potable, Sí. cloacas, o sea, yo tengo gente que vive y no tienen cloaca, mi mamá vive en Moreno, no hay cloacas, no hay agua potable, y eso hace la calidad de vida de una persona.
Sí, la calidad de vida, la calidad de lo que es el transporte, llegar a una escuela. Como los que vivimos más para estos lados, tenemos como todo más difícil también, ¿no? Un poco eh, la lejanía con los hospitales. Puedo hablar de La Matanza, que la conozco, la conozco bastante, la conozco la parte más profunda también, ya González Catán, Virrey del Pino. Y La Matanza es un caso de estudio en sí mismo. Esto que dicen los sociólogos, de ir de lo macro a lo micro, nosotros comenzamos hablando de esta clase de una cuestión media, un repaso medio histórico rápido de la conformación del país, de la diferencia, pasamos a la provincia de Buenos Aires, y yo creo, ustedes no tienen tesina, no tienen tesis, tesina, nada, creo, en tecnicatura, no sé si hay, o por ahí tienen un trabajo final, Sí, también hay, estoy profe. pensándolo. Ah, tienen, bien. A mi parecer, La Matanza es un caso de estudio propiamente dicho, ¿no? Lo grande que es La Matanza y cómo fácilmente podemos decir, hay una parte norte, que es la Matanza que por ahí se quiere mostrar, o cuando hablamos de Ramos, San Justo, ¿no? Luzuriaga, por ahí. Pero también está la Matanza aquella, lo que vos decías, Verónica, ¿no? Y cómo está la subjetividad de uno. Vos me decías, nosotros acá estamos bien, tenemos asfalto, cloacas, pero también, si nos vamos más al fondo de La Matanza, agarramos de Ruta 3 al fondo y empezamos a acercarnos a la 21, hay barrios que todavía están muy carenciados y todavía no están ni urbanizados No, sí, al sur de profe, La son 3 Matanza. cordones y son 3 ciudades distintas, o sea, son 3 ¿Viste? territorios distintos, sí, sí, sí. Sí, Sí, el último cordón es la parte más rural, digamos, de La más Matanza. rural incluso también, con todo lo que aquello significa. Por eso La Matanza en sí es un caso de estudio bastante interesante. Eh, pero bueno, me gustaría escucharlas a las compañeras sobre lo que venimos hablando, también sobre alguna pregunta de la cátedra, pero de lo que venimos hablando, y si se puede relacionar esto para que no sea, para darle un tinte más académico a esta charla, si de lo que han leído este último tiempo, reconocen algunas hipótesis de las que por ahí estamos nombrando en esta charla. Eh, me gustaría también intercambiar ideas, opiniones. Abro el debate y bueno, las escucho. Bueno, si nadie habla, yo hablo. Bueno, Ya que usted mencionó esto del conurbano, ¿no? Y nosotros en las clases hablamos de esta incomodidad que surge también por este, ay, no me sale. Bueno, cuando nos estigmatizan sí. y hablamos de este hedor, de esta incomodidad que tiene que ver, ¿no? con cosas propias del conurbano. Nosotras lo traíamos mucho en los ejemplos con este olor, este hedor de los barrios populares, no sé, del olor a choripán, de estas incomodidades que cuando uno se traslada o sea, de la periferia hasta el centro, es una incomodidad que genera, ¿no? Estas costumbres de los barrios, de que se ven las pintadas en los muros, bueno, en lo místico, en lo religioso, ¿no? Estos cultos que se le rinden a San la Muerte, al Gauchito Gil. Todo esto forma parte del entramado del propio territorio que es totalmente diferente si uno habita o se va, la forma de vestir, todo, es todo un conjunto que nos hace ser, no sé si diferentes, pero nos hace ver como un otro. ¿No? Bien, Ese un otro otro, que este concepto, no sé si lo vienen manejando, el concepto de otredad, es un concepto muy de la antropología. Y para hablar de otredad también tenemos que hablar desde dónde sale aquel pensamiento hegemónico. Es decir, medio de comunicación, ya sabemos, pero también hay una cuestión entre nosotros mismos también. Aquella otredad de diferenciarse. Principalmente los grandes medios de comunicación están en la ciudad de Buenos Aires. Y los grandes medios de comunicación también tienen una mirada de la Argentina que es por ahí muy distinta a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? La identificación de uno
empieza la identificación de uno, en este ámbito empieza diferenciándose del otro. Y no es algo, no es algo que sea nuevo, ¿bien? Cuando ustedes, recordemos también algo de historia que tienen que meter, cuando nosotros leímos, o si escuchamos y sabemos la Odisea de Homero, bien, donde es aquel viaje de Ulises, que es aquel viaje que va por todo lo que es la región de la antigua Grecia, lo que está haciendo aquel Ulises está describiendo todos esos pueblos bárbaros que da como final de la obra, de aquella obra que estamos hablando de historia antigua, la identificación de lo que es Ulises y de lo que son los griegos, en este caso los atenienses específicamente. Para definirse Ulises en su viaje, lo que hace primero es describir aquellos pueblos bárbaros, ¿no? Los que no cosechan, los que no son limpios, los que no se higienizan, los que tienen cultos salvajes. Se empieza a identificar toda una serie negativa para culminar Ulises diciendo nosotros los atenienses somos distintos, somos la civilización. Y algo sigue pasando, 2000 años después, un poquito más, de aquella obra, se empieza a identificar, una clase social empieza en desmedro de otra a definirse porque es distinto al conurbano, porque es distinto al provinciano. Y eso, queridas estudiantes, eso es muy propio de la historia argentina y de la sociedad argentina. La capital, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno igual está hablando de lo que es clase social y lo que es pensamiento, no de mi tía Tita que vive en Villaluro, que no tiene nada que ver con esto. Ir más allá de eso, yo lo que estoy hablando es del pensamiento hegemónico que se crea en la ciudad, en las ciudades, es en referencia y siempre en desmedro de lo que es la periferia. Por eso hay también una cuestión de esta joven argentina identificarse, porque yo le pregunto a cualquiera de nosotras que estamos acá, ¿qué es el ser argentino? Creo que es una pregunta que no sé si todavía tiene una respuesta. ¿Quién es el ser argentino? ¿O qué es ser argentino? Es muy difícil de responder. Alguno dirá, es la ciudad de Buenos Aires, es el porteño típico de cualquier barrio de Buenos Aires. Yo te puedo decir, son aquellos que trabajan en el campo y que todavía conservan algo de aquella vieja Argentina colonial, de aquella confederación del Río de la Plata. Eso es algo que es un trabajo de estudio mucho más profundo, pero lo que viene diciendo Verónica es interesante que ustedes analicen, ya como personas que se van a dedicar a lo que es el trabajo social, cómo se construye esa otredad, cómo se construye aquella persona que es distinta a nosotros y con aquella persona que nosotros servimos para exaltar nuestras cualidades o lo que somos, o buscar nuestra identificación. Eso es importante, ¿no? Y esto que decías de esta geografía de la percepción que uno tiene cuando entra al conurbano, cuando cruza General Paz, cuando ve que ya van cambiando las construcciones, va cambiando también muchas cuestiones culturales. Hay una cuestión muy fuerte de la inmigración este último tiempo, ¿no? De la inmigración de los pueblos hermanos de Latinoamérica y de lo que es más que nada la parte del Mercosur, empieza a dejar una geografía interesante en lo que es el conurbano. Porque también somos estos, chicas, estudiantes, somos estos también. Somos una nación que se va construyendo con la inmigración. Sucede que aquella inmigración de 1900, aquella inmigración europea, es mucho más interesante, mucho más vistosa de nombrarla que la inmigración de estos últimos años. Bien, donde viene gente del Paraguay, de Bolivia, de Perú. Entonces también hay una cuestión de hipocresía de estas grandes ideas hegemónicas donde hay una inmigración que es mejor que la otra. Bien, la inmigración italiana, española de 1900, muy buena, hizo muy bien, pero siempre que se habla de la inmigración de este último tiempo, de los países limítrofes nuestros, se le da una connotación negativa. Y ahí también habría que detenerse y pensar de dónde surge esto, ¿bien? Está pensado en el proyecto de país que se pensó de aquella Argentina blanca, aquella Argentina distinta, aquella Argentina europea, que finalmente, bueno, con el devenir de la historia se fue conformando una aglomeración de distintas etnias en el país y distinto bagaje cultural, ¿bien? Y esa Argentina molesta, para muchos, esa Argentina molesta, ¿bien?
la Argentina de esos barrios, los barrios, por ejemplo, de gente que viene del Paraguay, los barrios de gente que después se empieza a mezclar con los argentinos que estaban antes. Bueno, molesta mostrar un poco eso. Yo creo que es una realidad que es ineludible, y hay que aceptarla, hay que trabajar con eso. Cuando se dieron las últimas elecciones, ¿no?, de lo que fue para la provincia de Buenos Aires, y el resultado no fue el esperado por cierto grupo social, lo primero que se empezó a hablar fue de las condiciones que se viven en el conurbano y de que merecen vivir así, porque no quieren cambiar, no están de acuerdo con nuestras ideas, entonces merecen la vida que tienen, merecen no tener asfalto, merecen no tener cloacas, merecen no tener... Y ahí también hay una cuestión que es muy interesante analizar, ¿bien? Porque siempre está en juego el qué Argentina queremos todavía, ¿bien? Si es la Argentina que incluye o si es la Argentina que excluye, ¿bien? Me gustaría escucharlas, si quieren sumar algo más a esta charla. Siempre en clave de entender esta geografía de la percepción, que a lo que va es a lo que uno vive en el lugar que está, ¿bien? Esa geografía no la de capitales, la de saberse los ríos, sino la geografía donde yo te pueda decir, describime tu viaje de tu casa hasta el instituto, hasta donde ustedes hacen el terciario, y donde vos me puedas definir todo ese viaje que haces, desde que te tomás el colectivo en la esquina de tu casa, pasás por el kiosco, saludás a la vecina, a los muchachos que están en la esquina, y de ahí subís al colectivo y ya vas hasta no sé cuántos colectivos tomarán, o si tienen que tomar un tren, pero digo, creo que ahí está la riqueza también, de llevar un poco al campo del estudio la percepción que uno tiene de su propia vida, ¿no? Obviamente, la idea siempre como estudiante de ciencias sociales, que tienen que tener un poco, en el fondo, estudiantes de ciencias sociales, tratar de ser lo más objetivo posible, dejar un poco todas las subjetividades que uno tiene, que uno maneja, y tratar de aplicar una cuestión más objetiva. Es muy difícil, pero analizar todo desde esa óptica es interesante, por lo menos intentarlo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Bueno. Ahí estamos bien. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Bien? Bien. Bueno, hace ahí un acople. Bueno, también tenemos un chat, creo, se puede comunicar. Espere, profe, me desconecto, así Valeria se puede conectar. Estamos en el mismo espacio. Pero ¿por qué no se ponen juntas, si no les molesta? Porque no quiero debatir lo mismo que ella. No se van a pelear, lo único que... No, pero hay una cuestión primero. Buenas tardes, profesor, mucho gusto. Vamos, Vale. Soy Valeria Araco. Bueno, el tema es que yo no me conecto a las clases virtuales porque no estoy de acuerdo con esta modalidad de cursada, entonces por eso no me estaría conectando. Bien. Pero la clase la estaba escuchando porque estábamos juntas estudiando y bueno, y ella se conectó. Bien. Primero quería Creo que es la última esta. Creo que es la última. Después ya viene todo lo que queda es presencial. Sí, pero bueno, es una cuestión de posicionamiento que vengo sosteniendo y bueno, igualmente no me pongo el presente si va a tomar lista. No, el jueves vemos eso. El jueves me dicen quiénes estaban y... bueno. Bueno, para no irnos de lo que para mí están todos presentes igual. Dígame, sí. Estaba pensando en la cuestión de la población y esto que decía de las inmigraciones, que pienso que fueron, si bien fueron dos miradas distintas, sí, sobre las primeras migraciones, fueron en un contexto de constitución de Estado-Nación. Entonces esas poblaciones hicieron a la migración, hicieron a la población desde una mirada que lo que estaba acá era lo que estaba mal, ¿no? Desde el evolucionismo, desde la mirada positivista, claramente las poblaciones que estaban acá eran las que había que exterminar y traer una nueva población para constituir un Estado-Nación más acorde a la cuestión mercantilista por ahí. Entonces, la dicotomía civilización y barbarie, siempre. Claro, sí. Y por ahí esta migración nueva de los países limítrofes, como tiene otra mirada, una mirada más de inclusión, si se quiere,
me parece que también se basa en eso la diferencia. Y los contextos, en aquel momento veníamos de contextos de guerras, de lucha contra el comunismo en los países de afuera, en los países del otro lado del charco, y por ahí la mirada de estas nuevas migraciones y esta cuestión de la diferenciación y de la estigmatización viene un poco de esa mano, viene de la mano también de lo comercial, ¿no? Porque en teoría están adjudicadas como que nos vienen a robar el trabajo, nos vienen a robar las tierras, nos vienen a robar que en otro momento nos vienen a constituir. Nos vienen a constituir lo que va a ser los oficios, nos vienen a constituir lo que va a ser ciudadanos, nos vienen a constituir lo que son las normas, y hoy vienen a romper con todo eso esta nueva migración. Entonces me estaba escuchando y me da la impresión de que también viene un poco por ahí. Sí, interesante. Varias cosas que por ahí ordenarnos. La Argentina, como se la conoce, va a tener varias oleadas migratorias. Esta primera que vos mencionabas, y de aquella Argentina blanca, que lo que se trata de traer toda Europa, tiene que ver mucho con un momento de la Argentina, y ya estamos hablando a finales de 1880, cuando se empieza a conformar el Estado Nacional, vence la idea centralista de Buenos Aires, y se lleva adelante aquel proyecto sarmientino, ¿no?, de Domingo Faustino Sarmiento, de exterminar al gaucho, terminar la barbarie, y traer la civilización. Para finales de 1800, la civilización es Europa. ¿Qué va a pasar con esa Europa? Todo este proyecto de traer gente de Europa, especialmente de España, Italia, por una cuestión también religiosa, ¿no? La Argentina como un país católico, y algunas otras regiones de Asia, y con el tiempo después de lo que es la parte de Siria y del Líbano, lo que va a pasar es que aquel proyecto sarmientino de esa civilización va a traer todos inmigrantes que la mayoría eran campesinos, ¿bien? Aquel sueño sarmientano de que venga toda gente erudita y cree academias, universidades, no se va a dar, porque los que van a venir son los campesinos pobres de Europa, ¿bien? Esa primera oleada de 1880, que se va a dar más fuerte en 1900, que yo puedo llamar la segunda gran oleada. ¿Sabes por qué, Karina? Valeria. ¿Sabes por qué esa segunda gran oleada? Porque va a ser la más importante. Ahí va a venir de todo. Y para 1900, aquella Argentina, somos 5 millones. 5 millones, ¿bien? Y de inmigración va a venir 5 millones más. En términos de porcentaje, es el 50%. Para 1900, 1910, la mitad de la población no habla nuestro idioma, no conoce nuestra historia, y afectó en el tejido social. Es muy importante, un 50%. Por más de que sean 5 millones, que no es mucho, influye porque acá éramos la misma cantidad. O sea, la mitad de cada 2 argentinos uno va a ser inmigrante. Y esa segunda oleada es la más fuerte. Lo que vos me decías con respecto a lo que ahora molesta es también, que esto veníamos, capaz que estabas escuchando, es también producto de aquella Argentina y de aquella opinión hegemónica que hay, que todavía sigue de esta Argentina blanca, de esta Argentina europea. Yo creo que estigmatizar a los pueblos, a los paraguayos, a la gente de Bolivia, que esto que viene a sacarnos el empleo, es de alguna forma justificar no hablo por mí, ¿no?, que nos molesta, que molesta a esta clase social que todavía maneja lo que es los medios de comunicación, que es muy importante, y lo que es los medios de producción académica también. Porque te voy a ser honesto, yo al principio dije que era profesor de historia. Nosotros en historia tenemos que leer un montón de grandes historiadores que son gente que en aquel tiempo estudió, que viene de una familia acomodada, que tuvo tiempo de estudiar, que se dedicó toda la vida a estudiar, que hizo grandes producciones históricas para la historia argentina, pero lo hicieron desde un sillón y levantándose solo para estudiar y para leer, ¿no? Gente que no tuvo que ir a trabajar, muchos de ustedes entiendo que trabajan y estudian a la vez, gente que toda la visión que hizo para escribir la historia argentina la hizo desde un lugar acomodado. Pero hay que saberlo, hay que leer a Mitre, hay que leer a Alperín Dongui, hay que leer a Romero, hay que leerlos. Pero también uno tiene que después, tiene que leerlos para saber qué posición toma. Yo hoy te puedo decir que la historia mitrista, la tradicional, es un desastre total, pero lo tuve que leer antes. Y yo te puedo decir que el último revisionismo, el revisionismo que por ahí habla más de aquella mirada argentina, pero con una mirada más de una patria grande, de una Argentina ubicada dentro de Latinoamérica y no separada, porque esto es otra cuestión. Hay una cuestión con los argentinos,
y acá obviamente nunca hablo por todos, donde también hay una diferenciación de lo que nosotros no queremos ser. Cualquiera de nosotros inconscientemente le puede salir nuestros comentarios, de decir, estos, no sé, estos que vienen y nos sacan todo el trabajo. Pero capaz que en el fondo ni siquiera sabemos por qué bien estamos diciendo, porque no nos afecta mucho a nosotros, y porque, nada, estamos viviendo acá y empezamos a tener vecinos que son de los países limítrofes, y nada, vemos que hay gente como nosotros, digo, quiero decir, dígame, sí. No, también pienso en el contexto que se genera esta última migración, que fue después de abrir el Mercosur y todas estas cuestiones, que en teoría, desde el surgimiento del Mercosur o el pensamiento del Mercosur, la idea era que nosotros nos expandiéramos, nosotros saliéramos a cruzar la frontera, ir a trabajar y volver a nuestro país. Y en ese sentido abrirnos al exterior, ¿no? Cuando en realidad el resultado fue claramente distinto y lo que resulta de eso fue una migración. Entiendo que eso también enmarca esto de la discriminación y volvemos a la estigmatización o a la segregación, si se quiere. Sí, la segregación es una palabra que me gusta porque en la historia nuestra nos caracterizamos los argentinos por no segregar. ¿Qué quiero decir con esto? Segregamiento sería que vos a tus hijos, Valeria, o a tus hermanos, o a tu familia, le prohíbas relacionarse directamente con gente de Bolivia o del Paraguay. Y yo creo que en general los argentinos, o los que vivimos por lo menos en el conurbano, no tenemos esa idea. Por eso, a veces se contrapone. Yo entiendo que vos ves esta última migración como algo positivo, o algo que no te molesta, por así decir. La realidad es que no me molesta. Entiendo que esta migración se genera porque en los países limítrofes están viviendo la misma situación que nosotros estamos viviendo hoy, solo que la mayoría de nuestra población no migra a Bolivia a buscar oportunidades laborales o una vida mejor, migra a Europa, migra a Estados Unidos. Entonces me parece que la balanza o la mirada es la misma, que las posibilidades económicas sean distintas, que el contexto sea distinto, que las posibilidades sean distintas, porque no es lo mismo irte a tener una vida a Europa, pensar desde acá en tener una vida en Europa o pensar desde acá tener una vida en Estados Unidos, no es lo mismo que para un boliviano, para un peruano, para un chileno, para un paraguayo, un uruguayo venirse a vivir acá. Estás trazando unas líneas de vivencias no sé, o de historias que son parecidas, ¿no? En cuanto a la patria, en cuanto a la identidad, en cuanto al territorio, en cuanto a la cercanía, si querés volver a tu casa, no sé, un montón de cuestiones de la vida cotidiana que hacen que esas migraciones sean distintas. Pero nuestra mirada como población para rajar de este quilombo sigue siendo Europa o sigue siendo Estados Unidos. Entonces me parece que estamos en la misma. Porque cuando uno llega igual a esos países, por lo que cuentan los que se fueron, si no estás con una profesión que te pueda sostener otro nivel de vida, estás en la misma. Estás en la misma que viene el boliviano y se pone una verdulería. Sí, se puede hacer un paralelismo. Sí. Claro, eso. Alguien iba a decir algo, creo. Yo creo que hay que reconocernos dentro de esa mezcla, ¿no? Porque la identidad argentina se construyó negando a los pueblos originarios, ¿no? Si nos reconocemos, vamos a rescatar algo, ¿no? De parte de la historia. Porque muchos creen que nosotros vinimos de los barcos y no es así. Sí, gran debate estás trayendo, Steffi, gran debate. Y que hay que hacer una autocrítica también, porque es verdad, nosotros, y bueno, ahora capaz que sí hablo más en general, empezamos un poco a identificarnos como argentinos, negando la originalidad, digamos, de estos territorios. ¿Bien? Es un tema más complejo ese, y a mí se me hace a veces difícil de abordar, porque también hay que ser honestos, ¿no? En esto de que uno tiene una matriz de pensamiento, una matriz académica, y se va formando contextos, vaya leyendo textos de autores que también son aceptados por la academia, ¿no? Entonces, es verdad, muchas veces caemos en esto de esta Argentina, como yo ya hablaba, de esta Argentina que comienza a finales de 1800, cuando se establece la conformación del Estado Nacional.
es muy interesante, porque eso está vivo en nosotros mismos, incluso en cualquiera de nosotros que tenemos algún tipo de ascendencia con algún pueblo originario. Es que no, claro, pero está vivo. Nos formaron como patria, nos formaron como sociedad desde ese lugar, desde ese odio, desde esa indiferencia. Y esto, bueno, volviendo a las inmigraciones, claramente lo hacen desde ahí, o se generó desde ahí. No sé, no se me ocurren palabras más específicas, pero creo que se constituye desde ahí. La negación del otro, la negación de lo propio, que hoy lo vemos como propio, porque hoy lo podemos cuestionar por un montón de cosas, pero en realidad está constituido desde el otro. Nuestra identidad como patria está constituida desde el otro. Nuestra patria, nosotros hoy la podemos entender que los pueblos originarios tienen identidad y un montón de cuestiones que nos traen a criticar esto, pero la realidad es que nuestra identidad está constituida desde afuera, de afuera para adentro. No sé, es lo que yo leo, lo que yo pienso. No, es que de afuera para adentro, porque en la conformación de nuestro país, si nosotros en algún momento, siempre es bueno, ¿no?, tener, por lo menos indagar en la formación de la Constitución Nacional, más allá de que pueden, no sé si tienen algún pasaje relacionado con el derecho en la carrera. Nuestra Constitución Nacional, aquella Constitución, la primera de 1853, lo que ya plantea es abrir la frontera y ser una nación abierta al mundo. Aquella Argentina que se va a involucrar en el mundo como un país productor de materia prima, necesita para aquella producción de materia prima trabajadores, brazos, ¿no? Gente que trabaja en el campo. Entonces ya en nuestra conformación como aquel Estado-nación que después vendrá, lo que se va a pedir es abrir la frontera, ser una nación abierta al mundo, que lo dice hasta el día de hoy el preámbulo, y algunos pasajes, algunos artículos en particular, fomentan la inmigración. Hasta la Constitución que está hoy vigente sigue siendo igual. Es una nación que invita a poblar nuestra nación, pero siempre en esa clave, ¿no? En esa clave de hay que trabajar, hay que hacer una nación que trabaje porque hay que exportarle al mundo aquel mundo de 1850 que se está industrializando y necesita materia prima. Y nosotros ya desde el vamos arrancamos mal, porque nos ponemos en esa posición. Esa posición recién va a cambiar en 1930, ¿bien? Cuando se empieza a industrializar un poco y después viene el peronismo y por ahí hay una cuestión más industrializadora, pero la Argentina ya se conforma desde aquel momento en ser quien va a servir a Europa para que se industrialice y nosotros le vamos a dar la materia prima. Y ya hay una cuestión ahí que ya arrancamos mal desde la matriz. Porque ¿qué pasa además? Esa tierra que vienen a trabajar aquellos inmigrantes de aquel momento que Valeria en un momento mencionaba, van a trabajar en tierras que tienen la particularidad, a diferencia de la conformación de otros países, por citar un ejemplo de Estados Unidos, que lo único bueno que yo siempre rescato de Estados Unidos es la conformación que hicieron después de independizarse, las 13 colonias y demás, cómo dividieron la tierra. La tierra se les fue dando parcelas a distintos dueños. Nuestro gran problema en este país hasta el día de hoy es que la tierra que es productiva está en manos de 100 familias. Hace 105, si quieren ser más generosos. 100 familias que son las que tienen el control de la tierra y la productividad. Bien, hasta el día de hoy. Miren que ya vamos más de 100 años, más de 100 años de historia de conformación como Argentina. ¿Qué sucede con esto? Bueno, esa misma gente que son los propietarios de la tierra es la que también alimenta este mito, ¿no? Aquella Argentina que niega su pasado originario, y que hoy ve que puede ser un problema también asociar a la Argentina con los pueblos hermanos, ¿bien? Que siempre se muestre para el mundo que es una Argentina europea, civilizada y blanca. Y bueno, eso es el reflejo de esa sociedad que se quiere mostrar en la ciudad de Buenos Aires. Cualquier extranjero que se le habla de Argentina, automáticamente va a relacionar la Argentina con la ciudad de Buenos Aires, el tango, Caminito, y alguna que otra vaca, de por ahí, del campo, ¿no? Y la Argentina es mucho más que eso, obviamente, ¿no? Esto yo lo quiero llevar para lo que ustedes están estudiando y lo que se están formando, ¿no? Vamos a tener que romper, en todo ámbito de estudio tenemos que romper con lo que traemos de casa nosotros, ¿no? Con esto que por ahí uno cuando es chico se fue criando
con algunos estereotipos de la casa, porque uno nace donde le toca, vamos a ser honestos, y por ahí vos nacés en una familia, que tiene cierta estructura, y yo creo que no está mal romper y discutir a veces con esos estereotipos que fuimos formados y esas estructuras. Porque creo que también hay una cierta revolución y una cierta libertad en eso, ¿no? Por ahí uno viene de una familia tradicional, de inmigrantes, de lo que sea, y por ahí empezar a cuestionarse eso, ¿no? Hay una cuestión de que algunos nacen con privilegios, hay una cuestión de que a algunos todo les cuesta más, pero dentro de toda esa variedad que hay de vivencias, creer que muchas veces vamos a chocar con cuestiones que nosotros creíamos que eran normativas, y ver que en el proceso del estudio, de ir involucrando nuevos saberes, podemos romper y no está mal, y no está mal eso. Bien, no sé si me explico a lo que voy. Sí, profe, de hecho, desarrollar el pensamiento crítico es eso. Exactamente, sí. Ahí me lo resumió Valeria de la mejor forma. Desarrollar el pensamiento crítico y amigarse con eso, ¿no? Y amigarse. Yo ahora les quiero contar, estaba viendo el programa, les quiero contar, porque un par de estudiantes se fueron uniendo en el correr de estas horas, cómo vamos a seguir de acá en adelante, ¿no? Yo quiero abrir ahora el programa que me pasó el profe, que como estaba contando al principio, hoy hablé con él, quedamos en que se va a respetar obviamente el programa. En principio va a estar hasta este año, hasta el 30 de noviembre, y vamos a ver cómo vamos a ir definiendo todo noviembre, las últimas 3 o 4 clases, según lo que ustedes necesiten, la vamos a dar para que se organicen. Esto también hay medio un poco de libertad de ustedes, de los estudiantes, que se organicen y ver cómo se van a ir organizando. Yo al principio decía que en noviembre tenemos, el último jueves es el 27, el último jueves, el anteúltimo es el 20 y anteriormente el 13. Mi idea era que 13, 20 y 27 de noviembre darle espacio a los grupos que se vayan anotando y que desarrollen esta especie de coloquio, esta especie de contarnos a los compañeros y compañeras, contarnos de qué va la obra que leyeron y cómo se pueden involucrar elementos de lo que se vio en la cátedra. Profe, Sí, ahí Verónica. acá Valeria compartió en el grupo hace un ratito, somos 7 grupos. Bueno. O sea, 7 grupos que tenemos algunos repetidas las novelas. Bien, entonces, por lo pronto entiendo, Perdón. sería bueno. Sí, díganme ustedes. 7 Sí. grupos en los que hay distinta cantidad de estudiantes también. Hay algunos que son 2, hay uno que, justo es el mío, somos 4. Y no, después en su mayoría son 2. No sé cómo lo quieren distribuir. Son todas distintas novelas. Nada. Bien, porque me gustaría que se organicen ustedes, o sea, ya están terminando, digamos, que se organicen, que tengan ahí un buen diálogo. Quizás, como regla general, que el mismo día no se repita la novela, por una cuestión también de hacerlo más diverso. Pero si esto, no sé si a ustedes les parece, si no, bueno, me fijo yo, pero creo que si lo dejo en manos de los estudiantes, podría ser más ordenado incluso. Más que nada porque yo recién aparezco hoy y bueno, ustedes ya vienen trabajando juntos desde todo el año. O todo el cuatrimestre, eso no lo vi bien. Pero la primera fecha es el 13, 20 y 27. El 27 terminamos. Si quieren, yo estoy viendo el almanaque ahora, si quieren, se arranca el 6, se puede arrancar el 6 de noviembre, el 13 de noviembre, el 20 de noviembre y el 27, última clase, hacemos un encuentro donde despedimos la materia, hacemos un encuentro más tranqui. Nadie da y bueno, ahí charlamos las últimas cuestiones que hayan quedado de la materia. Pero bueno, para que se vayan haciendo la idea, noviembre va a ser el mes donde van a tener que ir exponiendo. Como les digo, se pueden organizar. Bien. Bien, eso díganmelo. Hola, Guadalupe. La escucho, sí, sí. Sí. Las clases según cronograma, la última clase sería el 27 de noviembre. ¿Está bien?
Guadalupe, que le voy contando que ese día es mi cumpleaños, por si quiere llevar algo para compartir a la clase, ese día es mi cumpleaños, pero más allá de eso, ese día es el último. Ah, bueno, me están metiendo picante la gente de Ciudad Evita. Bueno, lo voy a tener en cuenta, bien, bueno, por ahí en la Matanza, bien. Justo estábamos ¡Picante, hablando. Guadalupe! No sé si usted debe ser hincha de Brown también, Guadalupe. Todo eso, Seguramente, profe. seguramente. Todo eso es. Bueno, Todo junto. está bien. No, me imagino, yo como dije al principio, soy ciudadano de Morón, obviamente vivo acá cerca del club, pero bueno, voy a tenerlo en cuenta también para cerrar la nota. También Guadalupe. No. Ahora hablando en serio, lo que me gustaría que noviembre, o sea, para ustedes que tienen, que ya estarán en otras materias, sé que algunos están por ya incluso recibir y otros son del año anterior, que noviembre sea, que no se pierda obviamente la parte pedagógica, pero que sea un mes donde ustedes también puedan descargar un poco este año tan difícil, tan complicado para todos y todas, y hacer 3 instancias, ¿bien? 7 grupos que se dividan en 3 días. Yo creo que ustedes tienen buena comunicación y se van a poder organizar. Y como regla general, no dar el mismo día la misma novela o el mismo tema. Estaría bueno para hacerlo más diverso. ¿Cómo sería el orden? ¿Quién da primero? Por eso mismo, Steffi decía que era, si ustedes querían organizarse, armen ahí en un grupo que tendrán y más o menos pongan la fecha y vayan viéndolo. En todo caso, como última medida, bueno, veo el listado y voy eligiendo yo, pero creo que está bueno también este compañerismo, porque entiendo que muchas casas seguramente sean madres, tengan cuestiones de la casa, tengan cuestiones del trabajo. Si podemos ser buenos compañeros y entre nosotros organizarnos, sería lo mejor. Si no, bueno, como última opción, agarro el listado y al azar voy dando los días. Quiero saber qué opinan de esto, porque es importante, porque en esto se va a basar también la nota para ya cerrar lo que es la materia. Bien, lo dejamos ahí, también creo que tienen un grupo, obviamente, también pueden discutirlo ahí, pero es importante esto, definir 2 cuestiones. Si quieren empezar a dar el 6 de noviembre y hacer 6 de noviembre, el 13 de noviembre, 20 de noviembre, yo ahora leo lo que están poniendo en el chat, y la clase final un 27 donde hacemos una apuesta en común general y veo si puede venir el profe, para dar una última charla. Bien. Este cronograma que yo estoy planteando ocuparía todo noviembre. El profe nos abandonó porque no nos quiere. No, el profe está con otros temas, Bueno. No, bueno, pero pongámoslo en lugar del trabajador docente, que por ahí tiene otras cuestiones, que a veces se complican. Que lo van a saber los estudiantes que siguen. Bueno, les iba a decir, ¿alguien de acá tiene pensado, están con trabajo social, pero en la docencia, alguna por ahí ya es docente o por ahí tiene pensado seguir la docencia? No es algo que se plantea. Yo soy profesor de historia, profe, lo tengo ahí medio. Bueno, interesante. Cuando el trabajo docente es un trabajo donde hay que andar mucho, no es bien pago, obviamente, y muchas veces los profesores también llegan a una cuestión de un estrés laboral. Por ART es la licencia que más sale. Pero esto no es para justificar a ningún profesor ni nada, sino que es la realidad de los trabajadores de este país. Yo estoy hablando de mi gremio, pero entiendo que pasará lo mismo en todas las ramas y en todos los trabajos que hoy sufren lo que es la cuestión de precarización laboral. Igual estamos eligiendo trabajo social, tampoco es que... Sí, por eso iba a decir esto. Tampoco es que... sí, lo sé. Pero bueno, voy a esto, a que eso también hay que ver, ¿no? Todos los trabajos, y ya que estamos hablando de inmigración, hicimos un recorrido casi sin querer de la historia del siglo XX argentino. Los trabajadores argentinos han tenido épocas muy buenas y épocas muy malas, ¿bien?
Y eso también se va conformando y va dándole un carácter, digamos, va pintando, por así decirlo, lo que es el conurbano. Tuvimos épocas donde esta Argentina que dejó de ser la que le daba la materia prima al mundo y dijo, vamos a producir en Argentina. Esa Argentina dejó huellas, deja huellas cuando andamos, no sé, acá en Morón tenemos un barrio que era todo de industria textil, que en su momento funcionaba la industria textil, las fábricas, de hecho donde está hoy la cancha de Morón era una fábrica grande de textil, y esa fábrica se construye y se empiezan a crear los barrios alrededor de trabajadores de esa fábrica, o de frigoríficos, que también tenemos acá cerca. Y eso involucra a una época de la Argentina. Después la Argentina cambia la política económica, por nombrar un periodo histórico, el peronismo termina, viene otra política económica, y todo eso queda, por así decir, abandonado. Y toda esa masa laboral, el obrero que trabajaba en esa fábrica, no sé, mi abuelo, por así decir, que trabajaba en esa fábrica, cierra la fábrica porque se trae de afuera, no se produce más en el país, se empieza a traer de afuera, y no sé, mi abuelo tiene que ir a manejar un remis, por así decir, que también es un trabajo digno, pero pasar de ser un obrero calificado a tener un trabajo terciarizado, también psicológicamente influye en las personas, en las familias y en los barrios. Los barrios obviamente empiezan a decaer, empiezan a quedar como abandonados, y las fábricas quedan abandonadas, ¿bien? Siendo, ya que hoy hablamos de salubridad, un poco de la higiene y lo que es las condiciones básicas de habitacionalidad, las fábricas también empiezan a ser lugares donde quedan abandonados y se empieza a dar también una cuestión de falta de higiene que repercute en los barrios, ¿bien? Ustedes en La Matanza tendrán seguramente. Dígame. Quiero contestarle a una compañera que estaba hablando en el chat que puso, hay que ver a quién votan, entre ellos los profes. Nada, recordar también un periodo histórico donde se pregonó un tipo de Estado, pregonó un tipo de política, que fue exactamente en los 90, y sin embargo cuando asumió el poder fue otra historia completamente distinta. Entonces a veces no es cuestión nada más de quién votan, sino de entender también que los que nos manejan son personas que Sí. cambian ante las situaciones de poder, cambian un montón. Que quizás lo que hay que hacer es también hacer un poco de análisis a quiénes se vota, pero desde su construcción política. Entonces, desde ahí poder entender a quién votaste o a quién no, o a quién votaste con una cosa o la otra, sin entrar en lo partidario. Pero nada, en cuanto a esto, si haces una historicidad sobre la persona que se está presentando, eso también hay que cuestionarlo y verlo. Porque Sí. nada, parece que uno vota figuritas a veces. No, ahí está. En este país tenemos que empezar en algún momento a empezar, ¿no? A comenzar a votar proyectos y no personas, ¿bien? Proyectos políticos a largo plazo y no personas. Ya ahí nuevamente involucra un poco lo que es para mí la cuestión psicológica del votante argentino y tendrá que ver mucho con nuestra historia o ya es un tema de estudio que se los dejo para que quiera investigar, bienvenido. ¿Qué pasa con los argentinos? Que desde el comienzo de la democracia siempre se vota pensando en aquel padre, en aquella madre que es la que va a cuidar y ser benefactora al pueblo. Y muy pocas veces se vota en un proyecto político, ¿bien? Cuando Irigoyen, el primer gran líder de masas, la gente lo vota porque Irigoyen es como un padre, es como un líder que nos defiende a todos, que nos quiere y que viene en contra de la oligarquía de aquel momento. Con Perón lo mismo, Perón es un padre, es aquel que nos protege, Evita es nuestra madre, y así con los que vengan después, ¿no? Alfonsín el padre de la democracia, después el gobierno de Menem, que es muy particular, que acá lo nombraba Valeria, ahí me quiero detener ahora, queda un ratito, quiero hablar un poco de los 90, y después, bueno, lo mismo con los gobiernos de Néstor y de Cristina, que siempre se busca la figura hasta el día de hoy estamos muy pensando en la persona y no en el proyecto. No creo que sea muy difícil, o por ahí sí, hay dos proyectos de país siempre, hay un país que viene desde aquel comienzo que yo les digo, vamos a hacer la Argentina que va a nutrir a Europa o a la potencia que hoy esté, no sé, en la actualidad, que es China, Estados Unidos, y vamos a ser serviles a ellos, o vamos a hacer la Argentina que en ese marco geopolítico va a decir, nosotros somos la Argentina y somos esto, somos una nación que tiene todo, porque vamos a ser honestos, más que nada, acá hay mucha gente de años, digo, y que entiende de que Argentina tiene para producir,
tiene la materia prima, tiene el personal para trabajar, tiene que decidirse a ser aquel país industrializado, ¿no? Que es, bueno, lo que yo creo que va a ser la fuente de beneficio. Y todas las elecciones, más allá de todo lo que se pueda hablar, de la grieta o de Cuca, anticuca, hoy como antes fue peronismo, antiperonismo, y como antes fue Irigoyen contra la oligarquía, esa dicotomía que siempre se pone, en sí lo que están enmascarando es esta cuestión. Hay la Argentina tiene dos destinos, seguir siendo la proveedora de las potencias o tomar su rol y llevar adelante con todos los factores positivos que tiene, definirse a ser una gran potencia. Obviamente que esto no se hace de un día para el otro. Pero ¿qué pasa? También si el electorado, a ver cómo digo esto, el electorado nuestro es muy particular, muy cambiante. Yo no sé si está influenciado por los medios de comunicación, si está influenciado por la vivencia que tiene aquel día. Digo, que tiene para votar y dice, bueno, no sé, hoy estoy enojado con este gobierno, no llego a fin de mes y voto cualquier otro, no me interesa que piense distinto. Nuevamente, es más que nada un análisis sociológico del país. Pero como decía Valeria, hay que ver a quién votamos. Ella nombraba a los 90 y nombraba al menemismo. Aquel votante, aquel peronista, que el último gobierno peronista fue el de Perón, el último, el de 70, el tercer peronismo. El peronismo vuelve a poder recién en los 90. Y la dialéctica que va a usar Menem es de aquel peronismo de mitad del siglo XX, un poquito más. Pero en los 90 el mundo era otro. La Unión Soviética ya estaba cayendo. Aquella Guerra Fría estaba terminando. Estados Unidos se ponía en el mapa del mundo como la potencia más fuerte. Creo que la Argentina de aquel momento y el menemismo mostró esta practicidad que tienen los peronistas y se ayornó a aquel contexto mundial. Entonces Valeria dice, yo voté un proyecto de país porque el eslogan de Menem era revolución productiva, salariazo, y consigna más de la índole de aquel viejo peronismo. Y a mitad de camino, ya el primer año, segundo año, se retransformó y se involucró en lo que era aquella sociedad capitalista dentro de la globalización y, bueno, ayornada a aquel mundo y lo que pedía aquel mundo de los años 90. Ayer Sí. No, perdón, profe. Perdón que lo interrumpa, No. pero ayer hablábamos en una clase del Acuerdo de Washington, que no hay que acordarse que enmarcó toda la política de los 90. Por eso mismo, donde Menem, donde aquel presidente de aquel momento, entra de una, y bueno, era lo que había que hacer en aquel momento. Obviamente yo no justifico, lejos estoy de compartir algún tipo de pensamiento con Menem, pero también hay que verlo desde cuando sos gobierno, ¿no? Somos dos para particular. ¿Cómo dice? Dos cosas. Somos dos. Dos cosas. Sí. Somos dos que no acordamos nada con Menem y igual no voté. Yo en ese momento no votaba, pero nada, entiendo por la historia que fue así. Entiendo, sí. Lo puedo ver que fue así. No nos vamos a andar pisando las sábanas acá. Yo también era chico. Pero lo estudié, en algún momento lo estudié. Olga Vázquez lo votó. Para que ver al chat. Esto, ¿cómo sería esto? Acá. Mensaje en la llamada. Hay un montón de cosas. Bueno, a eso iba exactamente a eso. Lo voy a leer en voz alta, ¿no? Cada uno se haga cargo de lo que puso. Si uno trabajo se entrega desde lo que sucedía en La Rioja, seguramente no hubiese sucedido esto. Pero en ese momento la comunicación no era la misma, los medios de comunicación eran los mismos, lo que llegó acá de Menem fue de su campaña. No fue otra cosa, no fue la historia de La Rioja. La historia de La Rioja nos llegó 20 años después. Si querés, lo mismo que pensar hoy si Roca hizo bien o hizo mal. Claramente hizo mal, pero eso no sabemos hoy. Entonces, nada, ese también es un poco el análisis. A eso iba, querida Olga. Bien, a ver, acá yo voy a leer. Chicas, no se entrega del mismo lado. Ahí estoy como Verónica, para que quería responder mientras voy leyendo. Acá alguien me pregunta si el trabajo se entrega a usted, que sería yo, o se sube al campus. No, lo vamos a hacer allá en el instituto. Esta es la última clase, entiendo yo, la última clase en esta modalidad. Y ya a partir del jueves que viene nos empezamos a hacer una clase presencial, ¿no?
Te quiero en mi grupo, bueno, ese Guada, y después hay un par de otras cosas. Y hay que ver a quién votan, algunos, muchos profes, entre otros. Sí, yo, Olga, le digo, yo vengo de una familia peronista y siempre traté de mantener ese legado, aunque a veces me costó votar y he coqueteado con la izquierda. Creo que para el proyecto de país, te lo digo porque ya somos grandes todos y también es importante blanquear de qué perspectiva se pone cada uno. Desde el lugar que yo vengo, con una familia trabajadora, y lo que veo después de haber estudiado, haber formado, pues eso es otra cuestión, ¿no? Los que somos, venimos de familia pobre, o somos peronistas, o de cualquier otro partido, somos del conurbano, y, por ejemplo, mi padre no había terminado la primaria, ¿bien? Aún así uno entendió que se podía estudiar y que podía ir, yo de acá me iba hasta Capital, hasta Joaquín B. González, como cualquiera de ustedes que estudia, y aún así después cuando me recibí siempre pensaba en eso yo, en que si yo hubiera llevado por lo que escucho de la gente, como todos ustedes, capaz que ni hubiera estudiado, pues yo decía, no, mi destino es, yo tengo que trabajar acá en la verdulería de la esquina, acá del barrio, o en Morón, ir a buscar algún local de Morón, y lo que yo siempre pensaba era que estudiar y esta cuestión de estar habilitado a entrar al conocimiento, hoy estamos acá discutiendo, no tiene prohibiciones, o sea, solamente hace falta voluntad y los medios también, obviamente. Obviamente que es mucho más fácil estudiar para alguien que quizás tiene todo un poco más acomodado en la vida que para cualquiera de nosotros que sigue estudiando hasta el día de hoy y que después de que termine esta charla, bueno, no sé, Verónica tendrá que ver qué hace, qué comen en la casa y otro tendrá que irse al laburo, ¿no? Eso también es más difícil. Yo creo que para nuestra clase social y nos involucra a todos dentro de una casi misma clase social, es mucho más difícil todo. Pero también tiene otro gustito. Tiene otro gustito. ¿Cómo? Clase obrera somos. Clase obrera, exactamente. Clase obrera. Yo burguesa. Bueno, bueno, muy bien. Y está estudiando acá en el instituto con nosotros. Muy bien. Viviste en la monobleta hablado, Steffi. Cállate, Valeria, cállate. Hablo de la es una burguesa no, pero es una burguesa con clase social, porque quizás pudiendo haber ido, no sé, a la UBA, ¿no? Que es obviamente una gran institución, o a algún lugar privado, ella aún así decide venir acá y mezclarse con el pueblo. Así que ayer no tenías plata para el Uber, Steffi. No, si no quería estar remis, querida. Es importante. No, le respondo a Olga, pues es importante esto de a quién votan algunos, entre ellos a muchos profes, obviamente. La primera medida que hizo este gobierno fue sacar la conectividad a los profesores y mis colegas. Por lo general la gente, los de historia, tengo una gran proporción que son medios gorilas, los que estudian historia, y más en Capital Federal, y eran los que más estaban muy ilusionados con este gobierno. Bueno, lo primero que hizo el gobierno cuando asumió le sacó la conectividad, que son, al sueldo que tenemos nosotros, es una porción importante del sueldo. Y bueno, otros más los mandó a jubilar y demás. Bueno, hay que ver a quién votan, sí. Y esto es importante también, que salió un poco en esta charla, la percepción que uno tiene de dónde viene, ¿no? Cómo se percibe. Steffi se percibe burguesa. Nosotros con Valera nos percibimos que somos una clase obrera. Y entonces eso tiene que ver mucho, porque después cuando uno se maneja en la vida, y en estas cuestiones incluso de ir a votar, o de lo que dice, o el discurso que toma, desde el canal que mira para informarse, el diario que lee, o los autores que lee, ¿no? Capaz que en una clase social se puede leer a Borges, y capaz que nosotros leemos más autores más del campo nacional y popular, por así decirlo. Lo que voy con esto es que es fundamental autopercibirse. Ustedes de trabajo social va a ser fundamental percibirse dónde pertenecen y qué quieren mostrar y qué quieren investigar y qué quieren hacer con lo que están estudiando. Bien, entiendo que después dice, no lo digo de lo partidario, Olga Vázquez, que esto también es un tema que hay que estar aclarando todo el tiempo. A mí me pasa, cuando doy clase en secundaria con los chicos, que tienen una afinidad partidaria distinta a la de uno, todo el tiempo hay que estar cubriéndose, decir, ojo, no estoy hablando de partidismo, sino de política. Y eso creo que no tendría que ser tan así, porque uno como docente, lo digo, a veces cuesta hablar de estos temas. En terciario es mejor porque estamos con gente, todos que ya tienen un recorrido en la vida, que entienden de lo que estamos hablando, pero en la secundaria hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de política. Y no tiene que ser asociado como algo malo. Yo he tenido quejas de padres, porque cuando uno explica algunos procesos de la historia que involucran política, muchos padres les molesta eso, ¿no? Entonces, además de todo lo que el docente vive en el día, muchas veces tiene que tener reuniones con padres que dice, bueno, usted dijo que la Unión Soviética fue un gran proyecto o fue pensado como algo para la elevación del progreso humano,
y yo estoy desconforme. Bueno, uno como docente, les cuento lo que quieren ser acá docentes, va a tener que bancarse también, atender al padre y explicarle que en realidad, desde un punto de vista pedagógico, histórico, y que hablar de política no hay que verlo como a los ojos porque todo el tiempo estamos hablando de política, ¿no? Cuando Valeria me decía, yo estoy en contra de las clases virtuales, y bueno, ahí hay un poco de política, ¿no? Porque también, y esto se dio mucho en la pandemia, uno asume que todos están en condiciones de tener una buena conectividad, que están en un lugar donde pueden escuchar la clase o participar, que tienen un lugar para estudiar. En la pandemia había alumnos, estudiantes, ¿no? Como me gusta decir, había estudiantes que toda la familia vivía en una pieza, y en ese lío de la vida familiar, los chicos tenían que prender el celu, anotar, escuchar, participar, y muchos obviamente desistían y ni se conectaban. Por eso. Perdón, profe. Sí. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y hoy por hoy, en esta cuestión de la virtualidad, mis compañeras ya están repodridas de escucharme, pero no me importa. Yo lo voy a decir de vuelta. Lo que baja del instituto es que estas 2 semanas de virtualidad son una manera de incluir a las personas que tuvieron que dejar de cursar o que están asistiendo menos y qué sé yo. Entonces mi lugar, mi posicionamiento político, por así decirlo, es: ¿de qué me estás hablando después de 8 meses de clases? Acordarte en octubre que tenés un montón de matrícula que se está bajando y que pensás que con 2 semanas de virtualidad vas a incluir a esas personas. En todo caso, fíjate, hace un análisis de cuánta población de la población del instituto se bajó y fíjate en qué podés acompañarlos en sus trayectorias pedagógicas de forma individual. Porque en paralelo a esto, y no desde el margen egoísta para nada, sino que pensar que así como están estas personas que no pueden asistir por la razón que sea, hay cuestiones institucionales y hay cuestiones también de que hay otro resto de la población que hace muchos esfuerzos para ir a cursar, que deja muchas cosas de lado, que invierte mucha plata para ir a cursar, para que de repente vengan 2 semanas de virtualidad que te descoloquen toda la vida. Compañeras que no pueden cargar crédito para conectarse, compañeras que no tienen wifi. Compañera, profe, tenemos la mitad de las cámaras están apagadas, por alguna razón deben tener. Que no tenemos. A eso sumale el transporte, que nos está ocasionando un gran... Nada, me parece que desde ese lugar es mi posicionamiento, más allá de que la virtualidad sea una herramienta ante una situación climática, ante un montón de cuestiones, y que se podría programar de otra manera dentro del instituto. Perdón que lo haga extenso, pero para situarlo. Y acá, situarlo. Sí, yo te entiendo. Dije al principio que, bueno, era docente secundaria y actualmente soy director de una escuela secundaria. Y esto nosotros lo vemos cuando vienen profes con grandes ideas de trabajar con Classroom y demás. La escuela que yo estoy es en la parte más alejada de Morón, más limitando con Rafael Castillo. Es la última cuadra de lo que sería Partido de Morón y la otra calle ya es Rafael Castillo, Partido de la Matanza. Ante todo, siempre está bueno hacer un relevamiento. Yo acá lo digo como alguien que dirige una escuela, de qué población tenemos, quiénes son nuestros estudiantes, y de ahí una mínima encuesta, la puede hacer incluso ustedes como trabajadores, estudiantes de trabajo social, se pueden empezar allá a meter en estos temas de encuesta. ¿Tiene conectividad en la casa? ¿Tiene elementos? ¿Tiene las condiciones básicas para participar de una clase? Y por ahí esa pequeña encuesta te arroje que el 90% sí va a poder conectarse, o te arroje, no, mirá, un 30% está en condiciones, el otro o trabaja, o no tiene internet, o no tiene un celular para esto, o una computadora. Quizás muchas veces, desde los institutos también, se da por sentado muchas cuestiones que habría que primero tantearlas. Si estoy entendiendo más o menos lo que vos decís, Valeria. Si estoy entendiendo de que habría que ver también qué conviene a cada institución, ¿bien? Si lo presencial o virtual, porque es un tema para pensar, porque yo me estoy imaginando, yo te cuento, yo soy estudiante de abogacía, estoy en el 3er año de la carrera. Hay muchas materias que las tenemos virtuales nosotros. Pedagógicamente, a mi entender, no es lo mismo, más en la profesión de un abogado que tiene que desarrollar la argumentación, la oralidad, la oratoria, pero es el programa que las universidades privadas están llevando adelante. De las 45 materias que tiene la carrera, casi la mitad están pasando a virtualidad. ¿Bien? Son materias más tranquilas, talleres, digamos, lo grueso, derecho penal, civil,
más que nada eso sigue siendo presencial. Pero hay una tendencia a que en 10 años, en 5 si se quiere, estamos hablando de que se va a perder esto que es tan lindo de ir a cursar, ir a un aula, verse con el profesor, con los compañeros, intercambiar ideas. Y hoy es preocupante. Hoy es preocupante porque las escuelas van a tener que ayornarse a eso y los estudiantes también, ¿no? Los estudiantes, y también estoy hablando del nivel terciario y gente adulta que también va a tener que ver. ¿Que conviene en algún punto? Sí, obviamente. Conviene estar por ahí en la casa a veces y hacerse un lugar y estudiar. Pero no sé cómo va a ser la cuestión pedagógica, ¿no? La cuestión de la formación íntegra. Pero está todo en discusión, está todo en construcción y en discusión, esa cuestión. Yo sí lo voté, me dice Olga. Bueno, votó al compañero Menem. Bueno, interesante, Olga. Menem se ayornó, cosas que Perón cuando quiso volver no pudo, el mundo era otro. Claro, Perón cuando vuelve es una Argentina que los jóvenes que lo militan a él no lo conocieron. Volvemos a la historia siempre, ¿vieron? Los jóvenes que van a militar a Perón en los 70 no lo conocieron y se imaginan que Perón es un Fidel Castro, un Ernesto Guevara o una cuestión más estalinista. Cuando Perón, el pensamiento propio del peronismo, la doctrina basada en la doctrina católica, es más de centro-derecha, podríamos decir al día de hoy, ¿no? Aquellos jóvenes piensan que viene un revolucionario y en realidad viene un caudillo que está en sus últimos años y que también se está ayornando al mapa político de aquel momento. Creo que ese fue el gran problema del tercer peronismo, más allá de que Perón como conductor tuvo algunas, si se me permite, algunas falencias en el modo de conducción y en el modo de definirse cuál es el proyecto peronista de los 70. Va a dejar cierto caos, digamos, en la sociedad, pero bueno, es también el mundo de aquel momento, ¿no? A ese Traica, igual lo veo jueves, te veo el jueves y arreglamos, no entiendo qué me quiere decir algo. Bueno. Interna. Eso era para Vale, eso era para Valeria. Bien, imagínense, profe, ser de conurbano, mujer, negra y pobre. Bien, acá varias cuestiones, mujer, negra y pobre. Sí, esto para poder, por ejemplo, la cuestión de insertarse en el mercado laboral, me estará diciendo Verónica, y en sí para la vida, ¿no? Igual sí, acá, Verónica, imagínese si encima sos lesbiana, ¿no? Digo, sí, en serio lo digo, ahora que estaban hablando de la virtualidad, yo tuve que dejar 2 años porque nació mi bebé y cuando... esto que hablaba Valeria, ¿no? Que se acuerdan ahora 2 semanas de hacerlo virtual. Yo en su momento cuando propuse volver, que no es un tema que me pasa a mí solamente, sino que la mayoría de las que cursamos somos mujeres, entonces las problemáticas tienen que ver también con el cuidado. Yo lo que propuse es cursar ciertas materias virtual o ir con mi bebé y me cerraron las puertas. Ahí la tengo atrás a mi bebé hablando. Y esto tiene que ver con el género, con los cuidados. Y acá, y en todos los terciarios, en los niveles superiores, somos la mayoría mujeres. Sí, cuando uno se conecta, no solamente está en la clase, está maternando. Yo acá, o sea, no tengo la cámara prendida porque, bueno, estoy hablando, en el detrás está mi hijo y que me está hablando, tengo que cocinar, o sea, es diferente. Si yo voy presencial, obviamente tengo la bendición de que alguien lo puede cuidar. Pero bueno, pasa eso, estoy en casa, estoy con un ojo acá y el otro en él. No, mira, yo lo que pienso. Primero tendrían que organizarse ustedes los estudiantes, bueno, ya están terminando, y llevar una propuesta. Entiendo que tienen una secretaría de alumnos, deben tener algo parecido, y plantear esto. Sí, lo que yo veo creo que toda la matrícula es de mujeres, y bueno, indistintamente de eso, es una cuestión de que quizás habría que ver, ahora digo que si la clase que viene no estoy porque me limpiaron, pero digo, el instituto tendría que también ver a la población a la cual se le da. Ahora, nuevamente, como una persona que está en la dirección de una escuela, también hay otros factores que son más arriba, que tiene que ver con la cuestión de cuidar el edificio, cuidar el lugar, porque si uno habilita mucho la virtualidad, también habilita que en cierto momento se diga, bueno, no necesitas más el edificio, necesitas más que haya 20 personas trabajando en el edificio, que sea todo virtual. Piensen que siempre, y es la lógica del capitalismo, lo pueden ver en ejemplos comunes como cuando, no sé si pasan por algún peaje, ya no quedan trabajadores de peaje,
sino que el progreso tecnológico hace que ahora hay una máquina y los 200.000 puestos de trabajo que estaban ahí, no sé dónde van a ir a parar, pero digo, piensen siempre que la lógica capitalista es achicar cada vez más la masa laboral, ¿bien? O precarizarla. Eso mismo, también mi compañera está cansada de escucharme, que es en cuanto a nuestra formación. Estamos estudiando una carrera social. El instituto en general tiene un eje social, tenés formación docente, tenés trabajadores sociales, tenés comunicación social, y estás proyectando lenguaje de señas y estás proyectando, porque esto claramente, como todo, es ir estructurándolo hasta que se construya en un... Pensemos que vienen generaciones que están acostumbradas a la virtualidad y a conectarse de esta manera y a vivir de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la formación social va a terminar, que la formación social que hace al conjunto, como recién decía, lo que surge en un aula no surge de manera individual. Estamos teniendo una formación individualista. Entonces, ¿qué construcción, qué comunidad vamos a construir? Nos están enseñando, maqueta nos están enseñando. Te voto, Vale. Habría que pensarlo, Valeria, también de esto de que es la lógica del capitalismo. Otra de las grandes virtudes no, mirá lo que estoy diciendo hasta ahora. Virtudes no, características. Claramente no es una virtud. El capitalismo se basa en la individualidad. O sea, el capitalismo lo que nos dice es que el progreso propio es lo que va a salvar a uno. Y nunca habla de la comunidad o del cooperativismo. Y creo que es muy interesante lo que salió en esta charla, porque es verdad, perder esa participación dentro de un aula, de un espacio que compartimos, tiene una lógica capitalista desde el individualismo. Quiero empezar a pensar que va por ahí también lo que ustedes plantean. Interesante. Sí, sí. Claro, Guada, es que por ahí la virtualidad, tener una clase virtual puede ser una herramienta para una ocasión excepcional. Ahora venimos de 15 días de corte de ruta y de colectivos que no pasan y bueno, listo, podría ser una cuestión excepcional abrir la virtualidad para este contexto. Incluso se puede hacer, voy a decir una palabra que me re gustó desde que la escuché, una cursada híbrida, o sea, los que pueden llegar al aula van al aula y los que se tienen que conectar tienen la posibilidad de conectarse. Tranquilamente se puede hacer dentro de las aulas poner un celular. Es lo mismo. Entonces vos seguís conservando un poco el espacio común. Yo iba a decir eso ayer que no pude ir, pero nada, no me da bola. No, ya sé, bueno, por eso mismo hay que hacer un escrito, firmarlo todas, y por más que nos recibamos este año, dejarlo para los pibes que vienen, porque este año son 2 semanas, el año que viene son 2 semanas más, el otro año es un mes, el otro año no volvés de las vacaciones de invierno, y así. Cuando la próxima camada de trabajadores sociales son todos recibidos virtuales. Y aparte igual no tiene mucha lógica decir, bueno, te quedás en tu casa para que no gastes boleto, pero tenés que tener la plata para pagar el internet o cargar el crédito, como dicen las compañeras. Chicas, acá no sé si está conectada Yamila, pero Yamila ayer me estaba contando que tiene que cargarse 4.000 pesos para estar en una clase. Y si está en una clase, no está en la otra. ¿Qué haces? 4.000 pesos, gasto menos en bondi. Es interesante que salgan estos temas de debate que también se da para pensar. A mí me parece muy, muy bueno que estén pensando en esto. Lo que sale de que ya queda como algo institucional, o sea, no sea que esta camada pase, se reciba y demás. Plantear eso, ¿no? Plantear la cursada híbrida es lo mejor. Yo no sé si los institutos tienen por así decirle, la estructura todavía, pero creo que es una de las opciones que se va a dar para futuro, ¿no? Que cada tanto el profe vaya y mire lo que se va diciendo o también participen los que están conectados.
Profe, por ejemplo, yo curso en Madres de Plaza de Mayo el profesorado de Historia y la verdad que como hay días que curso 6 horas y es un montón porque yo tengo el cuidado de mis niños, entonces nos dan la opción. Las personas que se pueden conectar se conectan, los que no se pueden conectar ven el video grabado en YouTube y participan a través de un foro. Entonces de esa manera yo había dejado y ahora me pude reincorporar de vuelta porque tenemos como un seguimiento individual, pero también es un tema, porque si no tenés, bueno, pues no tenés para conectarte después, pero es más accesible, digamos. Bueno, pero tenés la posibilidad de ir a la institución, tener la posibilidad de ir a la institución y poder, desde ese lugar, por ahí, ponerte al día con las demás materias que no pudiste estar, participar en un foro, el texto te puede llegar igual. Claro, sí, a que te lo impongan y que vos tengas que adecuarte a una sola materia. Bien, interesante y además habla mucho de la preocupación que tienen, o sea, esta solidaridad que hay con otros estudiantes, ¿no? Habla muy bien de ustedes como estudiantes y como compañeros que son. Nosotros ya vamos a ir cerrando la clase. Nos vamos a ver el jueves allá en Ciudad Vita. Me gustaría que, para enriquecer estas charlas también y ya ir pensando en el cierre, que nos pongamos de acuerdo con qué texto llevamos leído, por lo menos, ¿no? Aunque sea ojeado, ¿no? Yo sé que ustedes están... No, pero también hay que darle un poco de... Valeria, digo yo, de trabajar con los textos, digo, todo lo que nosotros tenemos en cuenta, pero trabajar con los textos porque es también seguir la idea de la materia. Si me dicen el último texto que se quedaron, por lo que yo entiendo que estaban con el texto, con la compilación de Kessler, seguimos el cronograma, si les parece, y yo les iba a proponer que discutamos la clase que viene. Bueno, que sigamos discutiendo lo que es el trabajo de Kessler, ¿no? Semana 11, tesis del voto de Milei, esto era para octubre, ya hicieron eso. A Seman ya lo leyeron, Pablo Seman, La cumbia villera, ¿trabajaron con ese texto? Bueno, yo para también seguir un poco el cronograma, después vamos a hablar sobre lo que es la cuestión religiosa y después ya vamos a ver estos últimos dos temas, si les parece. Yo les cuento y vamos, porque también es el primer día y yo no quiero imponer nada porque ya es un grupo que ya viene consolidado. Tenemos 3 clases que las voy a dividir en este mes que queda, ¿no? Uno habla sobre cómo se representa el cine y la literatura del Gran Buenos Aires. Entiendo que tenían alguna película para ver. El texto que nos puede acompañar es el texto de Cecilia Ferraudi, ¿bien? Se llama Madin Conurbano, que está dentro de la compilación de Kessler. Si quieren, si les parece, es un texto cortito, trabajamos con... ¿Quieres saludar? ¿Está en el campus? Saludar, sí, rápido. Ella es mi sobrina Martina, que está acá escuchando. Dale, anda que ahora va el tío. Dale. Bueno, dale, ahora te saludo. Bueno, les decía, si trabajemos la clase que viene con este texto del Cueto Carla y de Cecilia Ferraudi, que se llama Madin en Conurbano, y lo van a tener dentro de esa compilación de Kessler. Bien, aunque sea leerlo por arriba. Ese está sí, este es el libro que está en el campus. Lo van a encontrar como la compilación de Kessler, que están dentro de lo que sería el módulo de la conformación cultural de Gran Buenos Aires. Y ahí está, Gran Buenos Aires compilado por Kessler. Ustedes entran y ya les abre lo que es el archivo. ¿Bien? Y ahí van a encontrar ahí les digo bien cuál es a partir de qué página. Charlemos un poco de eso y cómo se representa, para pegar con lo que hoy vimos, cómo se representa en las series, cuando hablan del conurbano, en las películas. Ahí el profe propuso unas películas que están en YouTube para ver si tienen ganas este fin de semana, están aburridas, si no, lo discutimos el jueves. Pero esto de cómo se representa siempre el conurbano, hay muchas series que últimamente salen a la luz que da una visión muy porteña de cómo es el conurbano, ¿bien? Y es interesante charlar un poco de eso para retrotraer todo lo que hablamos el día de hoy, ¿no? Y que no quede como una clase que fue una charla de café, que puede darse eso, pero siempre está bueno
poder dialogar con autores, ¿no? Para darle un poco de tinte académico a nuestra profesión y también a esta labor de ser estudiantes. Bien, ese texto está dentro de ese archivo, les digo bien la página, que es una compilación bastante linda. Este libro estaría bueno tenerlo en papel, pero también el acceso a lo que es la parte académica cada vez está más complicado. Últimamente las bibliotecas que nosotros podemos tener acceso es todo digital, porque los libros son caros, también hay que decirlo, ¿no? Y estudiar cada vez más difícil, la fotocopia es cara. Por eso, es todo un proceso revolucionario y político. Cuando ustedes se reciban, estaría bueno que lo entiendan así también, ¿no? Si no es que ya lo entienden. Esto que yo les digo, cuando a mí me dieron el diploma de profesor superior en historia, lo primero que pensé es en que mi papá no había terminado la primaria y que mi abuelo no sabía leer ni escribir. Y cuando recibí el diploma es lo único que pensé todo el día. Toda esa tarde estuve pensando siempre en eso. Y empezaba a pensar esto, decir, che, mirá que como que loco, es algo que, por así decir, como que te deja pensando, ¿no? No tengo a mi papá, no tengo a mi abuelo, pero digo, pensé en eso en ese momento. En cómo hay una cuestión en este país de movilidad social, que todo el tiempo entendemos el estudio como aquella fuente de progreso y de movilidad social de cada uno de nosotros. Y eso también creo que es algo que hay que llevarlo en cuenta, ¿no? Y sigo hablando de política en este caso porque muchas veces muchos y muchas de nosotros, para cierta clase social, tienen el destino ya marcado, que es trabajar precarizadamente y no aspirar a nada más que eso. Por eso digo que ustedes estén acá hoy en esta virtualidad, después cuando estemos en clase, es un acto y un triunfo político, ¿no? Que el día de mañana sean técnicas en trabajo social, licenciadas más adelante, es todo un triunfo político. Y que incluso hasta puede molestar, se le puede bajar el precio, pero es importante que lo lleven en cuenta. Yo acá estoy buscando el texto para decirle bien el capítulo y ya no le saco más tiempo. Y si no, se lo paso por, no sé, anoto el mail de alguien o anoten el mío para referencia y le mando, o sea, como una delegada, y yo le mando ahí el archivo y lo pueden ver, no sé. Si alguien tiene ganas, yo voy a poner acá mi mail. Si alguien me escribe, yo hace unos meses nos emocionamos, a ver. Hace unos meses nos emocionamos porque una de mis hijas se recibió en la universidad y fue la primera en la familia. Bueno, esto también, Olga, esto empieza a pasar, ¿no? Que los hijos de los pobres, de los obreros, empiezan a recibirse y empieza a ser la primera generación de personas con un título dentro de la familia, ¿no? Con todo el orgullo que eso conlleva. Empieza a darse aquella lógica que era mucho del 40, del 45, cuando la masa obrera iba a la universidad, y aquel viejo paradigma, ¿no? Que también se va a usar para estigmatizar de mi hijo es doctor, así como suena, no lo estoy diciendo mal a propósito, sin la C, mi hijo es doctor. Es toda una cuestión de que también puede ser una burla para aquella clase social que empieza a tener en la familia un hijo que es doctor en medicina, doctor en derecho y doctor entre tantas cuestiones académicas que pueda haber. Empieza a ser algo que también mucha clase social lo va a usar como una burla, ¿bien? Pero nosotros quizás que estamos de este lado lo usamos como algo lindo. Es lindo saber cuando un primo, un sobrino se recibe, ¿no? Cuando un nieto. Es algo que nos da cierto orgullo y también sabemos lo importante que es. Bien, yo esto lo digo siempre, o sea, ustedes van a hacer técnicas de trabajo social y también yo les cuento esto que era profesor de historia, que hice el profesorado más largo que me habilita a dar en universidad y en terciario, de 50 materias, 53 materias más o menos, con tesis incluida. Y en la sociedad tiene más valor, ahora que estoy haciendo la carrera de abogacía, que son 40 materias y un trabajo final, es mucho menos, pero si uno se presenta ante otra persona, socialmente hablando, tiene más respeto, así social o jerárquico, como quiera llamarse, decir soy abogado que ser profesor de historia, o soy licenciado en trabajo social. Y eso también, que lo vamos a hablar en la clase que viene, si les parece, hay una cuestión donde las carreras liberales tienen cierto prestigio en la sociedad, que al hecho de formación, no sé si es tal, ¿no? No sé si tiene la misma formación un contador o un abogado que la que están teniendo ustedes o la que se van a seguir teniendo, y donde se estudia también, se estudia bastante y se lee mucho. ¿Bien? Profe, ni hablar nosotras que para el común de la gente somos las que damos chapas y bolsones de comida. Toda gente que no le importa nada, sí, lo sé, hay una estigmatización para las carreras.
Y nosotras, profe, con respecto a lo que usted preguntaba, nosotras tenemos 4 materias de derecho: derecho de familia, derecho laboral, introducción al derecho. O sea, estamos formadas con un poco de todo. No, es que sí, que tienen que tenerlo en cuenta porque el día de mañana, para presentar un proyecto y demás, por lo menos tienen que saber lo básico, el derecho. Igual entiendo que se articula con gente, con abogados, pero esto de que hay cosas posibles y algunas que son más difíciles en este país, ¿no? Y bueno, también el acceso, pasa que ya no se nos termina la clase, pero el acceso también al derecho, el acceso a quiénes son los que pueden hablar de estos temas, meterse en política. Pensemos que se cumplen 80 años de la irrupción de la mujer en el voto, en la vida democrática, 79 años del voto femenino, y esto de que gente, hijos de obreros y demás puedan hablar de política es muy de este último tiempo. De este último tiempo, viéndolo en el tiempo de los 70 para adelante, digo, a principios de siglo la política era cosa de hombres y de una clase social. Cuando el cabecita negra, como se va a determinar, o el aluvión zoológico, empieza a meterse en política, empieza a molestar. Siempre empieza a molestar porque empieza a cuestionar y a socavar el status quo de cierta clase social. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Pero bueno, podemos dejar todo esto para la clase que viene. Yo ahí dejé mi mail, con que me escriba una compañera, se organizan y bueno, y yo ahí les mando el texto este que propongo para la clase que viene. Cómo se ve en el cine, en la serie y en la cultura la cuestión del conurbano. Bien, chicas. ¿Bien? ¿Les parece bien? Sí, profe, un gusto, profe, saludarlos. Bueno, igualmente, los conocemos el jueves personalmente, y bueno, ahora las saludo y les agradezco por el tiempo y el respeto principalmente para con la clase. ¿Está bien? Les dejo un saludo grande y que terminen bien el día. Chao, profe, saludos. Chao, chicas. Nos vemos. Hasta luego.